Hola a todos jóvenes. El día de hoy estamos en algún lugar de Perú con los arquitectos de Vázquez y López. ¿Cómo están, arquitectos? Buenas tardes. Muy bien, Abraham. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Por favor, platíquenos un poco en dónde nos encontramos. Nos encontramos en Cieneguilla, En el Valle de Lurín. en el valle del río Lurín, en un condominio. Cieneguilla es un distrito que está caracterizado por tener muchas casas condominios de de casas de campo. También hay casas de campo que no están dentro del condominio. Y también es muy especial que estemos en el valle del río Lurín porque es el mismo valle que tiene Pachacamac y los restos arqueológicos de muchas culturas prehispánicas aquí en el valle, ¿no? Qué Donde- belleza, ¿eh? Donde se han asentado muchas culturas prehispánicas. Sí, el valle tiene la característica de que tienes en la zona árida, ¿no? Terrosa en la parte superior y en la parte baja es todo verde, ¿no? Es un verde que en Lima es raro porque no suele no ser raro. En realidad estamos en las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes, ¿no? De aquí, Es la cordillera claro, de los Andes. son las primeras estribaciones, ¿no? Aquí comienza, digamos, la sierra. Y eso Ok. es como la sierra de Lima, ¿no? Tiene un clima distinto al de Lima, es un poco más seco y más soleado. Durante todo el año, de hecho, más soleado que Lima, ¿no? Pero es un distrito de Lima, ¿no? De acuerdo, de Muy acuerdo. afuera de Lima, ¿no? A una hora de Lima. Hora y un poco. Y tiene que ver la tierra con el color de la casa. Sí, por supuesto. Sí, nos hubiera encantado a nosotros que sea de tierra, ¿no? De adobe o de tierra picada o compactada. Claro. Pero bueno, entonces sí, tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con aquellas arquitecturas prehispánicas, ¿no? Que son piedra y tierra, y por eso es que elegimos esto. Y el terreno, lo bueno del terreno es que está sobre la cota más alta del condominio, ¿no? Entonces Sí. tenemos unas vistas muy lindas hacia ambos lados. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Si tú te fijas allá están los cerros para el lado oeste, además que estamos al lado oeste, es otro terreno que tiene este-oeste. Sí, Ah, el- claro, esta es fachada oeste. exacto, otra vez. Otra vez, Ajá. es la Nos misma. pasa lo mismo persigue. sin buscarlo, pero la idea aquí era poner la casa, ocupar todo el máximo frente posible, como una cosa aparentemente masiva, cerrada, ¿no? Claro. Y digamos, reservar la parte de atrás del terreno, que es bastante cuadrado, para un jardín ya más íntimo, ¿no? Entonces digamos que hacia afuera estamos un poco más cerrados que hacia adentro. Comentaba. La vista de la montaña es espectacular. Sí, claro, claro. Y comentaba Mili sobre la cota. Estamos realmente en la cota más alta, entonces nosotros en algunas aberturas del segundo piso tratamos de estar sobre los techos de las casas, ¿no? Capturar el verde, el paisaje y el paisaje verde y las montañas áridas. Excelente, excelente. ¿Hicieron algún análisis, no sé, con dron, como para medir las alturas de en qué nivel se veía el Sí, horizonte? sí, siempre lo hacemos. Volamos el dron para marcando las alturas, ¿no? No sé, eres el primero que me comenta eso, pero es algo que hacemos nosotros. Es que he escuchado Así muchos es. arquitectos que lo hacen, Sí, ¿verdad? tratamos de calcularlo al milímetro, ¿no? O sea, y luego lo metemos una maqueta, una sección, y tratamos de calcularlo todo. Bueno, y como te dije, como la cota es la más alta, entonces digamos que Se liberan las sí, vistas. se liberan las vistas totalmente, ¿no? Sobre las casas. Nos permite crear paisajes, ¿no? Sí, sí. Y vas a ir viendo también estos momentos como de un guión ahora que vamos conociendo la casa, como es lo que tratamos de trabajar siempre, ¿no? Sí, en esa casa hay como un guión cinematográfico en el que sí, que empiezas a, digamos, dejar la ciudad, ¿no? Y comienzas a atravesar estos espacios, ¿no? Que poco a poco van entrando. Digamos, la idea es ir calmando tu espíritu, ¿no? Para un poco capturar y conectarse con el entorno. Algo así. Está buenísimo y me encantó la bugambilia, ¿eh? Ah, sí, linda, ¿no? Y la celosía. Sí, es muy bonita. Sabes que es de un ladrillo muy sencillo que aquí se usa para cubrir los techos, ¿no? Entonces está armada artesanalmente. ¿Tiene alguna varilla o Son algo así piezas, para...? no, nada, no tiene nada. Funcionó muy bien. La forma hace que se autoarrostre, ¿no? ¿Y este es el acceso principal? Sí, sí. Ok. Es el acceso principal que nos lleva a un patio
como que exterior e interior, ¿no? Como Sí. que vas dejando la ciudad y vas metiéndote a la casa de campo, ¿no? El mundo de la casa, ¿no? El mundo más privado. Sí, es una forma de entrarle también, ¿no? Aquí también está muro ciego, grande, ¿no? Es algo que también está relacionado con la arquitectura prehispánica peruana, ¿no? Que, Mucha masa. sí, mucha más exactamente, ¿no? Y pocas aberturas. Ujú. Digamos que eso es algo en lo que nos fascina a nosotros, ¿no? Creo que ahí hay mucho, ¿no? De dónde sacar cosas, ¿no? Claro, como aquí sacaron, ¿verdad? Sí, Este vano se siente también sí, ligero, ¿no? En toda la masa. sí. Muy, muy bueno. La idea es que esto se ubica como una gran masa delante del terreno, del frente del terreno, Ajá. y esta masa se va excavando, perforando, ¿no? Y va haciendo espacio. Y Excelente. entras a un mundo más íntimo, ¿no? Igual la celosía también Sí, te la permite celosía te permite, entrar a es este cierto, mundo sí, más íntimo, ¿no? sí, Sí, está genial. Es un patio de acceso muy agradable, muy, muy delimitado, ¿no? Que eso está sí, sí. increíble. Y materiales, esta piedra es del sitio. Sí, esta piedra es una piedra talamoye, hay mucha piedra por aquí, entonces esta tiene formato, ¿no? Y hay un trabajo bonito alrededor de... Bueno, ahorita no se aprecia muy bien porque tenemos una construcción al lado, entonces hay mucho polvo. Pero si te das cuenta, hay un trabajo en los bordes, ¿no? De Claro. cambio de formato. Aquí, ¿no? Aquí hay un trabajo, Ah, cierto. cambios de formato, sí, que se nota aquí también, ¿no? Aquí, en la entrada, marcando sitios, ¿no? Claro, marcando el escalón. Sí, De exacto, repente. marcando. Genial. Así es. ¿Y tiene algún tipo de restricción el lote? Sí, el lote tiene un porcentaje de área construida que es bajo y que en el frente, digamos, estés cerrado, abierto, una cosa así, ¿no? Un porcentaje, pero nada del otro mundo. Qué Bueno, buenísimo este es el vestíbulo, sí. Como ves, esto que no lo inventamos nosotros sobre capturar la luz, ¿no? Y tener esa fachada cerrada nos permite tener aberturas bastante pequeñas, ¿no? Dramatizan ¿no? Claro. Tú la ves ahí. Lo mismo aquí, ¿no? Ves el sunset, lo ves ahí, Capturando la luz del oeste, sí, ¿no? cuando pasa el atardecer, lo ves ahí, ¿no? Ahí se enciende eso, ¿no? La luz va subiendo por aquí, ¿no? Sube conforme pasa el día y ¡fua! Se pone, es súper lindo, es como un reloj solar, ¿no? Es un reloj solar. Y en las mañanas tenemos un pozo de luz aquí con un techo abierto. En las mañanas el sol está para allá y esto es más oscuro, ¿no? Porque no tenemos la luz de allá. Y aquí tenemos un pozo de luz muy bonito, ¿no? Con un sistema ahí para abrir una compuerta para ventilar, ¿no? Hay un sistema Claro, claro, se puede abrir. Sí, De exactamente. acuerdo, de Ah, acuerdo, ahí sí. está el mecanismo. Ah, sí, es fabricado por nosotros, ¿no? Oye, esto está muy bueno, ¿eh? Sí. El terreno, ¿cómo era la topografía? Porque sube la casa. Exacto. El Ajá. terreno tiene una topografía, digamos, ascendente hacia el fondo. Entonces tiene la parte más alta hacia adelante y tiene la parte más baja hacia acá. Entonces nos gustaba aprovechar esa idea de también entrar y viste que el material del piso entra hasta el vestíbulo, ocupa el vestíbulo y luego hacemos una pausa para seguir y cambiamos el piso a madera, ¿no? Esta es una madera natural. Y ahí tenemos, digamos, una pausa, ¿no? Un cambio, una pausa, detente y es justo cuando levantas la mirada y o ves esta línea de luz o en la mañana ves el pozo, ¿no? Ahí iluminado. Completamente iluminado. Sí, eso es muy lindo, sí, en la mañana. Esto es muy japonés, ¿verdad? Que entra el piso de piedra exterior, la gente se quita los zapatos, Sí, ¿verdad? no lo sé, no estamos como muy pegados a la arquitectura japonesa, pero nos parecía interesante, sí, traer el piso de afuera, ¿no? La materialidad de afuera para hacer una continuidad, que no acabe tan rápido el afuera, ¿no? Claro. Que no entres, abras la puerta y acabe, sino que tú puedas, digamos, hacer la transición lentamente. Claro, del exterior al interior. Sí, y eso te va calmando, ¿no? Te va calmando, te va apaciguando la vida.
Y luego al rato sientes que todo está muy relajado. Que estás tú muy relajado. Y el vestíbulo otra vez es este espacio articulador entre lo social y lo privado, ¿no? Sí, sí. O sea, te quedas como que si quieres ir solamente al área privada, tienes acceso directo, ¿no? Al área social también. Y es Sí. bien interesante también que juegan con las Con las- alturas, Totalmente, ¿verdad? sí, sí. De esta pieza. Que esto es muy, muy de arquitectura precolombina. O sea, que no, claro. O sea, Claro, los vanos sí, bajitos. sí, los vanos bajos que dramatizan lo alto, ¿no? Como contraposición. Qué belleza. Esto. Bueno, aquí tenemos digamos, a nosotros nos fascina esto de las culturas, el encuentro de culturas, y digamos que este espacio también tiene un componente occidental, ¿no? En la arquitectura de la costa tenemos un elemento que se llama teatina, que suele ser de madera y suele ser para, digamos, una perforación en los techos, Ujú. para tenerlos una pieza de madera que deja entrar luz por alrededor. Y entonces tenemos iluminación cenital. Esto se usaba para iluminar y para ventilar. Bueno, imagina que la sala es una gran teatina y tienes ahí la iluminación a los costados, ¿no? Eso está pensado de esa manera. Porque si te das cuenta, mira la distancia del techo, ¿no? Es enorme la distancia del techo de ahí y esas 3 ventanitas son chiquitas, ¿no? Sí, Entonces tienes las teatinas que están encendiéndolo todo. claro. Si miras allá, esas teatinas también son como, digamos, como toman esta idea de la arquitectura precolombina de registrar el paso del tiempo. Entonces, digamos que ahí, cuando son las 3 de la tarde, esto, 2 de la tarde, se aparece un haz de luz, ¿no? Que empieza a subir lentamente, ¿no? Hasta que ves el atardecer también reventado en el techo. Lo mismo en la mañana, lo registra en el otro sentido. Es un haz de luz que empieza a subir. Ahorita está subiendo, se ve ahí, ¿no? Se ve reflejado en este muro, Claro. que al atardecer se enciende, ¿no? Entonces es muy lindo que aquí ya está oscuro, digamos, la terraza ya está oscura, y de repente tienes esta luz ahí ardiendo, ¿no? Encendida. Sí, Sí, encendiéndose. Sí. Eso es muy lindo. A veces hemos estado aquí en reuniones en las que de repente estás sentado y son como las 2. Y de repente tienes una línea de luz, ¿no? A las 2 de la tarde, así, se aparece una línea y empieza a moverse, ¿no? Y empieza a subir. En una época del año está reflejado ahí y en la otra época del año está aquí. Claro. El sol se Sí, inclina, ¿verdad? exacto. El Tierra. sol se inclina para ambos. Eso es muy bonito, sí. Nos Un gusta. espacio muy, muy cálido, ¿verdad? Con una Sí. escala muy agradable, porque juega también con las alturas, con esta terraza, Exacto. pero también yo creo que la madera le da como un límite, ¿verdad? Por el contraste de los colores de los muros más claros con la madera un poco más oscura. ¿Qué tipo de madera es? Ahí hay 2 maderas que tienen tienen un tinte, ¿no? Ok. Un pigmento, un aceite especial. Y la de las tablitas es chihuahuaco, la misma que te dije antes, que es la misma del piso. Ajá. Y la de las vigas, que son estas vigas prefabricadas, Ok. de maderas pegadas, que no recuerdo el nombre ahorita. Ah, laminadas. Sí, son yacuyapana, una cosa así. Todas son maderas Ok. amazónicas que son muy buenas. Como las 2 maderas eran diferentes, Ya. entonces Le dieron el tono. sí, hemos puesto un tono porque tener las vigas armadas, o sea, no, digamos, macizas, Sí. nos da la ventaja de acelerar la obra, ¿no? Y además están perfectas, si las ves Sí, sí, sí. derechitas, ¿no? Y que si no te digo, no te das cuenta. No, yo hubiera pensado que eran completamente Claro, una pieza. una sola pieza. Claro, aquí las maderas de Perú se tuercen mucho, Ok. o sea, se deforman mucho. Ujú. Entonces ya ahí con eso hemos eliminado. Además que tiene una resistencia mayor porque esto es bastante grande, ¿no? Claro, porque esas son estructurales. Sí, ¿verdad? claro, sí, no nos han de adorno. No solemos hacer cosas de ornamento, ¿no? Tratamos de que no haya ornamento, ¿no? Si hay una celosía es porque al sol te revienta, ¿no? Si hay madera es porque es el techo. Claro, aquí la podemos ver un poco más cerca. Exacto, sí. Ahí Está lo puedes súper ver al bonita. detalle.
No, este espacio está genial. ¿Cómo parte el diseño? O sea, ¿cómo arrancan? ¿En qué sentido? El diseño, o sea, la estructura de la casa, o sea, ¿cuáles son los primeros trazos, los primeros Ah. ejes compositivos? Depende del proyecto. En este proyecto, la primera decisión es dejar atrás lo máximo posible de jardín, ¿no? O sea, y entonces ocupar todo el frente. Y luego es la de ir creando, en este caso, un guión, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos? Ujú. El cliente es bastante amigo nuestro y un tipo muy chévere y entonces está abierto a ideas. Entonces decimos, vamos a hacer como un guión de sensaciones, ¿no? Vamos a hacer este espacio y de ahí vemos cómo lo articulamos. Pasamos a la planta, Ajá. está casi escrito un guión. Entonces de ahí pasamos a la planta y la sección, planta y sección y vamos definiendo cómo, por ejemplo, estas entradas, cómo se desfasan, ¿no? Estas entradas, yo entro aquí, Claro. están desfasadas, están bloqueadas, entonces planta y sección. Y en la sección vemos estas cosas, ¿no? La luz, ¿no? El efecto en la escalera la vas a ver, la altura del techo aquí cuando bajas y tienes esto acá, la proyección hacia allá. Y bueno, Pero siempre hacemos un estudio también del lugar, ¿no? Tenemos bueno, referentes, no, hacemos un estudio de clima, hacemos claro, un claro. estudio de orientación, hacemos un estudio de materiales, ¿no? Antes de trazar estas primeras ideas, ¿no? Sí, me he saltado la primera parte, es verdad. Hacemos Hacemos un estudio largo de... sí, es un estudio largo de Sí, referentes, por ejemplo, las culturas prehispánicas, por qué el material, por qué claro. la masa. Que lo traemos ya como, sí, como Sí, algo sí. muy... En la oficina es Muy muy estudiado. mecánico, sí. Sí. La primera cosa es el tema del clima, ¿no? Que Mili es experta en eso. Entonces es lo primero. ¿Qué hacemos? O sea, cuidamos que las fachadas, si es al oeste, tratar de tener las Sí, aberturas pequeñas, sí, ¿no? No dejar de iluminar, no oscurecer los espacios. Entonces todas estas maquetas, dibujos, secciones van acompañados de todo esto, ¿no? sí, sí, sí. En Genial. realidad responden a eso. Es como, lo que hacemos en realidad es como sentarnos a hacer compromisos, ¿no? O sea, hacemos compromiso con el clima, hacemos compromiso con el paisaje. O sea, no, es como que, ¿me entiendes? La casa es como, al final, da la impresión que se hizo sola, ¿no? Claro. Que nosotros solo movimos cosas, pero como que no. Y además conversamos mucho con el cliente, ¿no? O sea, Ujú. qué Eso es les verdad. gusta, Ujú. ellos quieren dejar un poco la ciudad y estar aquí un poco más en calma, ¿no? Sí, claro, esa idea es de ellos. Nosotros solo le hemos dado, digamos, le hemos canalizado. Esto está genial porque parece que la casa es a doble altura y Sí. no hay tantas habitaciones en el segundo nivel. Entonces, eso fue una libertad que les dio el cliente o ustedes lo propusieron. No, no, tenemos habitaciones en el segundo nivel. Sí, Aquí sí, sí. no, pero allá tenemos habitaciones en el segundo nivel. Sino que aquí no se nota. No lo has notado. Sí, 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 claro. Por eso digo, o sea, ¿esta fue una idea de ustedes? No, por ejemplo, él en este caso, ya como que coincidimos, ¿no? Ajá. Él nos dijo que quería la sala en La doble sala en altura. A doble altura. Y como que coincidimos, ¿no? Porque también nos gustan las grandes alturas, siempre que se pueda, ¿no? Tú sabes que no siempre Claro, se claro, puede, claro. porque a veces hay temas Ellos de querían otra este índole. gran espacio hacia atrás, ¿no? Donde pudieran tener mucho espacio para verde, ¿no? Para la piscina, las plantitas. Algo más íntimo, sí. Ujú. Esto está increíble. Y otra vez la terraza muy grande, ¿eh? Al igual que el otro proyecto que vimos de ustedes, la terraza no es de 3 metros ni de 4, es de 5. Sí, O sea, terrazas importantes. Sí, son importantes porque para el cliente también son importantes, para nuestros clientes son importantes las terrazas. Entonces, bueno, es una terraza generosa, por supuesto, sí. Súper amplio. El espacio de reunión era importante, ¿no? Sí. Sí, sabes, la vida social más o menos es importante para ellos. Este jardín quedó increíble. ¿Ustedes hicieron el paisajismo también? Hemos trabajado un poco ahí, un poco, pero mucho es de los propietarios. O sea, Sí. sí, ellos tienen un gusto muy, muy lindo. Los niveles de las terrazas, nosotros lo propusimos, claro, ¿no? claro. La piscina, los niveles de las terrazas es propuesta nuestra. El desarrollo de los andenes, que es muy andino. Se sienten, ¿no? Como esos bancales. Así es, ¿no? sí, sí. Que son los andenes prehispánicos, ¿no? Tal cual. ¿Y por qué? Porque el terreno iba subiendo. Ajá. Entonces, digamos que lo nivelamos un poco
y para no afectar el cerco de aplicado, que tiene como 1 metro de ancho, lo fuimos poniendo andenes para llegar a la cota natural. O sea, si tú no vas por atrás, está ahí la tierra a esa altura. Estás arriba. Exactamente. Entonces los andenes contienen un poco esta... Y generan un muro de contención. Sí, hay unos muros en los andenes que van el empuje, contrarrestan el empuje del muro. Excelente. Aquí entra la misma piedra que veíamos en el acceso. Sí. Sí, si tú ves ahí entiendes mejor cuando es el muro de tierra con el color de la casa, ¿no? Exacto. Sí, es muy lindo, sí. Si de repente no sabes si es el color del sol, Sí, Sí. ¿verdad? De la luz, o es el color del muro. sí, ¿verdad? sí, sí. Muy bien. Y de este lado me encantó esta parte, ¿verdad? Otra vez generan siempre como esa pausa entre Sí, cada uno de los ambientes. Ese espacio de transición, sí, es muy lindo. Además que tiene esto, si tú vienes por aquí, tiene un pequeño patio aquí, ¿no? Que ilumina esto, ¿no? Ah, Y ahí están las montañas al fondo. Y digamos, es de los pocos espacios que están abiertos a la calle, entre comillas, ¿no? Ujú. En la cocina, de los pocos espacios, pero con la celosía está bastante... Y el espacio mismo está bastante, digamos, tiene una dosis de privacidad Ujú. bastante mejor, ¿no? Porque en realidad todos los demás espacios están bastante mirando hacia acá, ¿no? Conectados con... Que está muy bueno el espacio porque le dan 3 vistas a la cocina, Exacto, ¿verdad? así es. Y no dejamos de iluminarla, ¿no? Exacto. Estamos pensando en la luz de cada momento, ¿no? Sí, y la mirada en diagonal siempre, ¿no? ¿Ves? Siempre mirada en diagonal, que en la planta es un bloqueo, ¿no? Tú sabes, ¿no? Estamos bloqueando algunas cosas. Y en el árbol por ahí arriba, que Está se ve de buenísimo. aquí, es muy lindo, sí. Es muy lindo. No sé si se ve en el video, pero... Cierto, Ajá. es como romper en la esquina. Sí, exacto. Esa es un poco la idea. Y la cocina también está diseñada por nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro, la Los cocina. detalles. Sí, eso también le hemos construido, le hemos proyectado y le hemos construido en todos sus detalles, ¿no? Y buena idea la de que entrara otra vez la piedra, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Se La siente cocina tiene un... también rústica, ¿no? En Sí, ese sí, sentido. sí. Este detalle no estaba desde el inicio, ¿no? Entonces, la malla, ¿no? Ah, ok. Sí, propusimos ponerla, pero durante la obra pasaron cosas que no se llegaron a la decisión de ponerla. Y bueno, luego se tuvo que poner, ¿no? Ya, pero ya encima, porque cortarlo era ya... Aquí esto estaba muy limpio, ¿no? Claro, lo ideal hubiera sido ponerlo durante la obra, ¿no? ¿Ves la transición, ¿no? O sea, para que estuviera junto al mismo cancel del ventanal. Exactamente. Esto es algo que se ha hecho posterior. Ya, Y ya con la casa armada, para no, sabes, cortar la piedra es claro, claro, claro. destruir la casa. Pero no se nota tanto. Sí, Realmente no, sí. no la había visto. Ah, mira. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y tampoco he visto que el patio se abre de este lado, ¿eh? Sí, Ya lo entendí un poco más. Se está llena de vanos la pieza. sí. No, muy Ahí van a cambiar las plantas que habían. Y luego, ¿qué más? El de... Ah, en las mañanas, ¿no? En las mañanas, imagina Ajá. el sol entrando por allá. Entonces, aquí ya no hay luz. O sea, aquí ya no tienes iluminación y tienes los 5 metros más los 5,5 metros. Ujú. Entonces, esas luces son las que dan un efecto increíble, ¿no? Te gradúan la luz y ese espacio, ¿no? Ese espacio se enciende. Ok. ¿Me entiendes? Claro. Y el de allá también, el vestíbulo que te dije, ¿no? Entonces tú ves ahí una Como penumbra. cosas de luz. Sí, como unos pozos de luz. Ahí arriba también, ¿no? Entonces, Que tiene eso vidrio ahí. es muy bonito, sí, porque, o sea, ellos tienen hijos grandes, Ajá. entonces si ellos quieren ir ahí, porque es un video antirruido, Ok. si quieren hacer el ruido que quieran, no molestan a nadie. Está bueno, porque Sí. se concatenan, pero al mismo tiempo tienen independencia, Sí, ¿verdad? exacto. De acuerdo. Y para ir a esa parte de arriba, Ahora te digo, se sale de la mira, casa. no, esto es bien lindo. Es esa escalera, ¿no? Ajá. Que es súper linda, mira, ven, seguro que tú lo vas a apreciar. Mira, porque esto es una caja cerrada, ¿no? Esto nos fue muy difícil mantenerlo, ¿ah? Hasta hacerlo, porque hubo la intención siempre de romperla, ¿no? Mostrarla. Con el cliente. Sí, entonces, esta parte es muy linda, gracias a Dios, y además
Ellos son muy inteligentes, se dieron cuenta al final Lo captaron. se dieron cuenta al final que sí, que era. Entonces cuando tú subes, te metes como en un mundo así todo cerradito y de repente empiezas a elevarte, ¿no? Y por aquí empiezas a aparecer esto y se abre todo el paisaje. Es muy lindo, es como una vista diferente, sorprendente, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, ¿no? Sin disforzar situaciones, formas y cosas, ¿no? Y esto es un hueco enorme, ¿no? Sí, ¿de cuánto Sí. medirá? ¿Como unos 5 metros? Sí, ¿5 por más o 3? menos, 5 metros. Es, Sí, está muy fuerte, ¿eh? es enorme, sí. Entonces, como tenemos el muro de abajo cerrado, ¿no? Ujú. Esto es grande. Está buenísimo. Y que quede semi-exterior también, ¿verdad? Y otra vez, siempre respetan esta altura, ¿verdad? Sí, Que se ve en todo el proyecto. así es. Y aquí vamos a cuartos. Sí, Habitaciones. no, esto es una sala de juegos, donde el cliente final puso una mesa de billar. Ajá. Y el ambiente es muy bonito, ¿no? Es muy chévere, ¿no? Tienes en esa ventana enmarcada el paisaje, ¿no? De las montañas. Es Bonito. súper chévere. Tiene todo este ambiente como difuso también por la tierra, ¿verdad? Sí, Por el claro. polvo. Entonces se ve como si todo el ambiente fuera un poco cafezoso. Sí, así es. Que es el ambiente de por aquí. Ajá. Y aquí mantienes la conexión con la casa. Sí, Claro. Sí. Buenísimo. Claro, todo está lleno de huecos. O sea, no hay un espacio en penumbra en la sí, casa. claro. Si no tienen los huecos en las Ajá. paredes, los tienen en el techo. Sí. Además depende de la hora, ¿no? O sea, Ajá. te van marcando ciertas verdad. escenas dependiendo de la luz. Sí, esta casa está muy expuesta. Todo lo que pasa afuera, sin que lo veas, está percibido dentro, ¿no? Se percibe dentro de la casa. Excelente esta área. Oh, me encantó el hueco. Y otra vez me recordaba esta arquitectura pues, medieval también un poco, ¿sabes? Un poco, claro. Prehispánica, Sí. prehispánica. ¿Qué altura le dan al cerramiento? ¿A qué te refieres? ¿Al dintel? Ajá. ¿Al dintel este que está acá? Sí. No Sí, sé, creo que es 220, 230. En esta casa no tiene como una altura de algo estándar, sino tenía que ver con las estructuras y una serie de cosas y las alturas de todas estas partes, ¿no? Ok. Entonces tratar de hacerlas coincidir fue un poco difícil. Están bien bonitos esos vanos, ¿eh? Sí, Están en las dos piezas. sí. Ese techito, ese hueco, Ajá. en realidad era una terraza, ¿no? No tenía techo, era la terraza del dormitorio principal. Pero bueno, se aparecieron algo, entonces tú tenías esto así, ¿no? Bajaba, subía, ¿no? Y eso era un hueco, ese pedazo. Era un hueco. Ah, o sea, hasta el fondo. Sí, hasta el fondo, ¿no? Era una terraza abierta. Ok. Pero bueno, hubieron Eso no se solicitudes pudo. que no se Era pudo demasiada mantener. terraza. Sí, no se pudo mantener, sí. Sí, no se pudo mantener eso. Pero igual ha quedado un hueco así como bien profundo y Claro, sigue Sí. siendo profundo. sí. Como de unos 50, ¿no? Más o menos. Sí, después también algo que podemos destacar aquí es el trabajo en madera, ¿no? Si tú te das cuenta aquí, cómo está estructurado esto, hay gente que me pregunta, oye, ¿qué has hecho ahí? Esto es mentira, ¿no? Esa parte, ¿no? El borde. Sí. Normalmente deberías tener una tabla Una abajo viga. o una viga aquí, ¿no? Pero no. Ese es un detalle, está explicado en una sección constructiva y esto se autoarrastra en todas las piezas. Si tú te das cuenta, ahí no hay una viga gruesa, ¿no? Hay una Sí, sí, tabla sí. invertida en el O sea, sentido es una contrario. chapela, ¿no? Está en el sentido contrario. O sea, la viga la pieza que parece soportarlo, Ajá. ¿te das cuenta? Está abajo en el sentido opuesto al esfuerzo estructural. Sí. Debería pandearse. Pero se estructura, es como si fuera una viga en L. Se estructura con esta pieza de aquí. Y las dos se arriostran con las viguetas que entran. Entonces, Ok. entre todas, esto para construirlo, está apuntalado todo. Y una vez que ya todo está armado,
Se sacó todo y perfecto, ¿no? Derechito. ¿Te das cuenta, no? Claro, Porque todo esto es de deberías tener madera, ¿verdad? Está todo pensado es acá. de madera, sí. Pero, Todo. pero aquí sí es una viga. Sí, es una viga de madera. Ok, Todas son madera, ¿no? Pero claro, claro. estas son de la madera, bueno, ¿cómo me acuerdo? CLT, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre en inglés. Sí, sí, sí. Finger joint, ¿no? Ok, Exactamente. Esas piezas también son finger joint, pero ahí es un vacío, ¿te das cuenta, no? sí, sí, sí. O sea, tienes la pieza en el sentido contrario al esfuerzo estructural. Y todos me preguntan, entonces, ¿cómo no se deforma? No se deforma porque es como si fuera una viga en L, ¿no? Aquí hay una viga, una vertical, Ajá. delgada, para no subir los costos. Entonces, una viga en L, y todas las viguetas se meten ahí, y una agarra aquí y la otra agarra acá. Claro. Entonces ahí hacen que todo sea una Un sola, solo cuerpo. un solo cuerpo, exactamente. Buenísimo. ¿Y esa Entonces, solución cómo llegaron a ella? porque tenemos mucha experiencia en madera, En madera han trabajado. muchísimas, y Claro. hemos trabajado en madera muchísimo, muchos años, y bueno, trabajando la sección constructiva, hasta que llegamos al... Porque la idea no era tener algo tan grueso ahí, ¿no? O sea, digamos, tener una viga abajo que cargue las vigas, ¿no? Y también necesitamos, digamos, para la madera necesitamos como más de 4,5 metros, más o menos, tiene esto, ¿no? Y, Algo que no se deforme con el tiempo. y Claro. mantener la vista, ¿no? Si te das cuenta, la Sí, claro. limpieza de la Sí, cuando uno de la entra, terraza, de la vista. ves los reflejos de la luz en cada vigueta Sí. y esto te empuja para allá, te proyecta al paisaje, ¿no? A este paisaje, ¿no? Entonces eso es un poco la idea, ¿no? Excelente. Entonces ya tienen mucha experiencia trabajando con la madera. Sí, sí, sí. Sí, porque en el otro proyecto también Habían detalles de habían madera. algunos detalles, Sí. ¿verdad? La escalera Ujú. que tiene unas partes que no son habituales, ¿no? Claro, claro. El zócalo. Sí, porque ¿cuánto mide este salón? Esto mide más o menos 5 metros de alto. Ok. Más o menos. Sí, no recuerdo ¿Y exactamente. largo por ancho? Como un Este 7 mide o 6. 5 o 4,5 por 9,5. Ok. 5 por 9,5. No me acuerdo si 5,5. Mis pies. 1, 2, 4. 5,5 por 9,5. Sí, ¿verdad? Ujú. Está de muy buen tamaño. Sí, más o menos ¿Y el 45. interiorismo lo hicieron también ustedes o ¿Cómo? los clientes? El interiorismo. No, no es nuestro. Los Es clientes de ellos. eligieron. Sí, 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 sí. Es de ellos, sí. Te das cuenta que acá es distinto, ¿no? Sí, 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 Y claro. ellos viajan mucho y siempre están viendo muchas cosas, ¿no? Son unos buenos amigos nuestros. Buenísimo. Sí. Bueno, Y con muy buen gusto también, ¿no? sí, 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 se les nota. Esto me gustó mucho. Sí, El remate con es la... bonito, sí. Ahí te das cuenta cómo empieza a marcarse, ¿no? Y otra vez, ¿no? La sección. Y otra vez aquí compactamos. Sí, Ah, lo cerramos. qué bonito este distribuidor. Bueno, ¿no vimos el baño? Sí, Creo que me faltó ese. sí, a ver. Estaba aquí oculto, muy bien ubicado en el Sí, distribuidor. acá está. Que cambiaron algunas cosas luego, posteriormente, pero digamos, el baño es en sí el que es. Excelente, jóvenes. Me gusta el detallito de Sacamos. este pequeño patio que entra. A ver. Esto. Muy bien. Sí, Seguimos por el área ya más privada de la casa, ¿no? Pero siempre teniendo estas aberturas que no dejan que se oscurezca la casa, ¿no? Excelente. Permitiendo esta luz natural. Aquí hay dos habitaciones y ahora tenemos vamos hacia el segundo piso. Y esta ventana franca al este, ¿verdad? Sí, Libre. ¿no? Y que nos permite esta pausa también, ¿no? Me gusta, ¿no? Cómo le dan ese ancho al muro. sí, claro, por eso no pusimos madera aquí. Claro, esta es una zona bien resistente. Qué bonito. Claro, tiene los árboles atrás también. Y aquí podemos ver de más de cerca la iluminación del... La planta es como una S, ¿verdad? Es como así. Porque pensaba que era una L, pero no. Es como si fuera una línea, pero tiene... El segundo piso es como una S, exactamente. Y el primer piso es así. Es como una... es muy linda la planta. Ustedes que lo están viendo, La planta
Ya lo están entendiendo. Claro, la planta es así y tiene, o sea, tiene como una abertura hacia donde te recibe Ujú. y tiene abertura hacia atrás, en esa parte de allá. Entonces es claro, si la haces una masa, Ujú. es como una S, exactamente, una S en este sentido. Mm. Y aquí esta ventana es súper linda, ¿no? Porque tienes enmarcado no sé si se llega a ver ahí, tienes Sí, enmarcado como el paisaje. la ¿no? belleza de esos Sí, cerros. sí. Es muy lindo eso cuando es invierno, ¿no? Y tienes el atardecer con las montañas. Ahí está el verde. Sí, sí. ¿no? Abajo tenemos 2 habitaciones y aquí también tenemos 2 habitaciones. Vamos a pasar a la habitación principal. Sí que es ahí. Gracias. Aparte de- ¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa, me decía? Esta tiene casi 400 400, sí, más o menos. Sobre un terreno de 1200. Sí, siempre iluminando, ¿no? Siempre Claro. iluminando. Interesante que también que son como unos embudos. Exactamente. Y los closet, el walk-in closet acá está aquí, ¿no? En el la acceso. entrada, sí, en el acceso. Esta es la habitación principal. Claro, con toda la vista. Buenísimo. Y es larga, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Sí. Hasta allá tendrá como Esa 7 tiene metros, 7 8 metros, más o menos. Entonces, Ese sitio al final es como un sitio de, de gimnasio que aún no lo han equipado y por mientras está el escritorio, ¿no? ¿qué digo? La recámara ya estaba muy grande también, ¿verdad? O sea, Sí. la terraza pues también podía funcionar. Podía funcionar, claro. Además era la idea de ellos al principio. Ajá. Era la idea de ellos. Desayunar aquí, quizá, no sé. Y ya estábamos construyendo, o sea, ya estábamos a punto de techar. Y claro, ¿no? Por ahí surgen cosas Siempre, siempre, siempre. y se eligió techarlo, ¿no? Para que lo pueda utilizar Sí. más como un escritorio, ¿no? Como un gimnasio, en realidad ahora lo puesto un escritorio. Cuando sales aquí sientes la masa, ¿no? Ujú. Que te acompaña. Qué bonito el muro perimetral también de tierra, ¿verdad? Es muy lindo, sí. Tú sabes que cuando vinimos la primera vez, era el muro como la sensación. O sea, para nosotros era fantástico. Claro, ustedes querían ser como el muro. Sí, ahora tú tienes el verde ahí, ¿no? Pero no estaba el verde, era como el de allá. Entonces ves la piedra, Claro. tiene como un contrazócalo, ¿no? De piedra y tiene el muro, ¿no? Entonces, si tú miras la casa, tiene un contrazócalo Tiene de también piedra. la piedra, ¿verdad? Sí, sí. Está muy bonito. Ah, los cerros son increíbles. Sí, son muy bonitos. Sí. Todo eso está bien vivo. ¿Y la pintura tiene algún tipo de No doble es- color o no? No es una pintura, es un tarrajeo, o sea, como, no sé cómo le dicen allá, Ok, que tiene un pigmento. con el pigmento. Exactamente. Con razón. Y está trabajado de una manera rústica, ¿no? Sí. Por eso Tiene parece que fuera barro. esos tonos, güey. Sí, tiene esos tonos. Y la textura es rugoso, ¿no? Y sí, es bastante grande esta habitación. ¿Y el techo qué altura tiene? Aquí 260 igual. 260. Sí. 260, 265, por ahí. Ni más ni menos. Contrasta con toda la altura que teníamos en el área social, Sí, ¿verdad? claro. Bueno, esa Aquí es es un un poco la poquito idea, más, claro. más cálido. Sí. Y luego este es el baño, el dormitorio principal. Se marca también los paisajes. Sí. Y tienes ahí sobre la tina, ¿no? Oye, aquí, yo creo que aquí te cae bien el poniente, ¿verdad? Sí, Al menos sí. un poco con el frío. Debe de bajar la Muy temperatura aquí. lindo. Sí, aquí hace más frío de lo normal, pero es menos húmedo. Y el sol es súper lindo, porque también te marca los cerros, ¿no? Si te acercas ahí puedes ver el paisaje, ¿no? Esa pieza horizontal de la ventana está sobre las casas. Claro, lo que Claro. tratan de bloquear son las casas Exactamente, y ver hacia los cerros. así es. Y tienes el verde, como te explicaba, ¿no? Ahí está el verde del valle, ¿no? Del río. Y en la parte superior tienes los cerros áridos, que son muy lindos. Son muy bonitos. Los cerros áridos. Sí, Genial. bueno, porque Sí, es cierto, es cierto. son bien Se secos, sienten ¿no? así como amarillos. Sí, son Ajá. secos, son todo un paisaje, ¿no? Son todo un elemento interesante. En ese perfil, ¿no? Son muy bonitos. Eso es así hasta que llegas digamos,
Si tú haces una sección en la cordillera de los Andes, tú subes en el lado oeste hasta arriba y a partir de que llegas a la cumbre empiezas a bajar hacia el otro lado y ahí todo es verde. Esos son los cerros, pero verdes. Empieza la selva, empieza la entrada a la selva. Ok. Primero la selva alta y luego la selva baja. Bueno, ese es un viaje maravilloso por ir por carro, ¿no? Manejando. Vas viendo estas cosas. ¿Y dónde empieza a encontrar ya el nevado? Arriba, claro, o de este lado y del otro lado, ¿no? Ujú. O sea, de los dos lados, cuando está sobre ¿qué? 3.500, 3.800 metros. Claro. Sube muchísimo. Sí, sí, muchísimo. claro. Sí, Y sí. las carreteras llegan a esa altura, ¿no? Para Sí. conectar de un extremo a Nosotros, otro. los peruanos, estamos acostumbrados a eso. O sea, ¿No sientes que te ahogas en no, tanta sí, altura? claro. Sí, claro, pues. ¿verdad? Pero no te acostumbras. Sí. Además es muy lindo. Tienes que ir, tienes que visitar. La sierra es otro planeta. En Perú hay 3 planetas y luego hay subplanetas pequeños en cada uno. Claro, cada lugar es súper distinto. Todo. Me lo estoy imaginando y sí, la verdad que se antoja bastante. Claro, y la arquitectura, digamos, para nosotros debería representar eso, ¿no? O sea, no hacer una arquitectura aquí, la misma que allá, y usar los mismos materiales más allá. O sea, no imponerle a un lugar, sino, digamos, tratar de capturar su esencia, ¿no? Y fluir con él, ¿no? Con el lugar donde nos toca. Un poco esa es la idea. Claro, muy interesante. Sí. Gracias. La madera quizá es el común denominador en su arquitectura. Oh, sí, hay algunas piezas que no tienen tanta madera, y si tienen poco, digamos, están en lugares importantes, ¿no? Pero siempre depende del proyecto. El proyecto, del lugar, el Sí, clima. sí, del clima y la disponibilidad de la madera, ¿no? Claro. Porque si la Aquí madera... tienen en Perú una buena industria así como la Acá- chilena de mucha reforestación y No tenemos la industria chilena, porque la industria chilena es súper alta, digamos como reforestación, pero yo creo que tenemos las mejores maderas del mundo fácil. O sea, no exagero, sí. no exagero. Yo he usado muchas maderas de muchos lugares y la madera peruana pues es enormemente superior a cualquier madera de afuera, ¿no? Buenísimo. Pero eso, es muy, muy interesante esto. Excelente. Y platíquenme un poco sobre los costos. Ustedes construyeron, diseñaron, más o menos cuál es el costo por metro cuadrado. Lo mismo te puedo decir que antes, Ajá. que yo creo que te tienes que partir en $850. Creo Sí. que ahorita se puede tomar de esa manera y de ahí para arriba, ¿no? De ahí para arriba digo porque depende de un millón de cosas. O sea, corregiría mi comentario anterior, donde aceptaba un tope, no. O sea, el tope es El cielo. el cielo, porque dependiendo de qué cosas, qué equipos, qué materiales. Por ejemplo, aquí, Piso. el hecho de usar esta madera, que es madera natural, que es fantástica, es chihuahuaco. Esta madera es de verdad. Nos retrasó dos meses de obra, ¿no? Entonces, la madera tiene sus peculiaridades y ya eso te eleva los costos de obra. ¿Y cómo le instalan esta madera? ¿Tiene un bastidor por debajo? No, ¿O se no, pega completamente? no, hay unos pegamentos que son más que todo, los mejores son alemanes, ¿no? Hay unas marcas muy conocidas, en las que tú, digamos, preparas el falso piso, luego pones el contrapiso y tiene que tener unos grados de humedad específicos. Si no tiene grado de humedad, tienes que aplicar unos selladores especiales, otro aditivo. Ujú. Y luego se pegan, todo se pega. Ok. Tú agarras y le pasas el pegamento y se pegan. Son pegamentos de una alta performance, ¿no? Pero la madera tiene o sea, la madera tiene que venir, estar en la casa, Ah, sí, claro. como adaptarse acostumbrarse a al la clima, casa. ¿no? Sí, El sí. clima. Sí, no estás muerto, claro. No es que llega la madera y la colocas. No. O sea, ¿y cuánto tiempo tienes que esperar? Por lo menos tienes que esperar, yo creo que un mes, o sea, 15 días, Para que un mes. se acostumbra a la humedad. Sí, exacto, porque por ejemplo, esta madera la ha hecho una fábrica que está cerca a la costa y acá es más seco. Ok. Entonces, de hecho, tiene un cambio ahí en ese momento, ¿no? Hay una pequeña transformación. Y luego es esa pequeña transformación a la que se tiene que adaptar.
Ya. Entonces, Interesante. Es lo que recomendamos. sí, es lo que recomienda también el fabricante. Nosotros tratamos de hacer todo lo que recomienda el. El fabricante les da esas Sí, recomendaciones. por supuesto. Qué bueno. Dice la cantidad de humedad que debe haber en el contrapiso. También el fabricante del pegamento especial, él también da sus recomendaciones, ¿no? Y para poder asegurar una garantía de pegado. Afortunadamente aquí no hemos tenido mucho problema. Algunas piezas que digamos que es que les ha dado el sol se han reducido un poquito, por ahí veo una, pero en una superficie tan grande realmente más que eso no. ¿Y se puede reparar? O sea, Sí, para sí. repararlas tienes que quitarlas. No. Por ejemplo, ahí tenemos una línea, vamos a descender al detalle. Ah, Y lo que se hace ahí es poner un aditivo especial que tape el hueco, que es del mismo color, y no te das cuenta. Y ya ok. está. No necesitas sacar la madera. El problema sí es cuando se despega. Ok. Ese es un problema, la madera. Ya. Ese es un problema. Y cuando se hincha la madera, cuando hay mucha humedad, se hincha y ahí sí se aprieta toda y se levanta, ¿no? Claro. Claro, se empieza a levantar. Ese es un problema. Pero eso lo evitas dejando la madera un tiempo Haciendo, antes de instalar. haciendo todos Los procesos los correctos. procesos técnicos correctos que tienes que ¿Y hacer. en cuánto tiempo se construyó la casa? Esta en 11 meses. Que sigue siendo un tiempo récord. Sí, esta se construyó en pandemia. Sí, Ya. esta se construyó en pandemia. En mucho más tiempo de lo que calculamos porque pensamos que menos. Pero una de las cosas era la pandemia. En un tiempo, de repente, todos los operarios se enfermaron desde COVID. Los materiales no llegaban. No llegaban, los perfiles de aluminio tipo madera No había en el Perú. no estaban en el mercado, se acabaron a la mitad, nos paramos. O sea, tuvimos que superar muchísimos retos, ¿no? Claro. Para que se haga posible. Pero bueno, realmente 11 meses para estar tan lejos de Lima y Hombre, no es mucho, no es mucho. es un muy buen tiempo, ¿eh? No sé si todos los constructores de aquí sean igual de rápidos o ustedes son especiales. Ah, bueno, nosotros tratamos de seguir la programación al pie de la letra, ¿no? Y estamos corrigiendo programación, que son detalles más de desarrollo de obra, ¿no? Al tanto la programación, reprogramamos, ¿me entiendes? Pasa algo, rutas críticas, entonces volvemos a ajustar cosas y se aparece, preveemos cosas, ¿no? El tema de la madera es muy linda la madera, pero tiene sus bemoles, o sea, vale la pena, pero demora un poquito más, ¿no? Porque también está el tema del sellador, por ejemplo, ¿no? El sellador se coloca. Es Tiene verdad. un sellador. Sí. Esto, sí, tiene un sellador. Esto, por ejemplo, tiene un material especial que es súper mate. Es como si no tuviera nada, Claro. ¿no? Sí, se nota. Sí, es como si no tuviera nada. Entonces, es también un material especial que tiene un proceso interesante, ¿no? Largo. Pero creo que vale la pena, ¿no? Porque tú te imaginas, ¿no? Claro. La casa con piso de madera es siempre algo muy especial. A nosotros nos gusta mucho, ¿no? Pues la verdad que muy, muy agradable. Y ahorita que se empieza a ver ya la luz artificial, Sí, claro. se empieza a cambiar el ambiente, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bonito. Pues arquitectos, muchísimas felicidades. Gracias. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Ah, mira, estamos como Vázquez y López Arquitectos en Instagram y en Facebook, en LinkedIn, ¿cómo se llama la otra red? TikTok. No, en TikTok no estamos, pero vamos a estar. No queda otra. Y platíquenos, ¿dónde pueden construir? ¿Construyen en todo Perú Todo el Perú y el mundo. y en todo el mundo? Sí, creo que donde nos llame. Ah. No tenemos ningún problema creo que estamos capacitados para hacerlo, o sea, no tenemos problemas. En el Perú tenemos obras en distintos lugares de Perú, tenemos en la Amazonía, en la Amazonía alta, la Amazonía baja, selva alta, selva baja, y tenemos algunos proyectos en la sierra también. No nos ha tocado aún construir en la sierra, solo hemos hecho proyectos y bueno, ahí. Creo que después de esa experiencia estamos listos. Pueden construir en cualquier parte. Exactamente, sí. Pues muchísimas gracias, arquitectos, por compartir esta joya y ojalá que nos toque muy pronto conocer esas obras en la Amazonía. Sí. Tienes Estoy, te de llevaremos. verdad que Esperamos. Te esperamos. expectante. Muchísimas gracias y los vamos a dejar con una toma de este súper jardín. Me encanta porque se siente difusa la luz aquí. Claro. Desde Lima, Perú. Cota Paredes, adelante.